Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bueno, gente, realmente Latinoamérica tiene llamativas noticias impactantes como lo que está pasando en estas horas en la República Oriental del Uruguay, que vuelve a hacer historia, siendo el primer país en América Latina en llegar a legalizar la eutanasia. Realmente un tema muy impactante. En las últimas horas el Senado uruguayo aprobó la ley de muerte digna que claramente permite acceder a la eutanasia bajo condiciones específicas. Es la primera vez, por lo menos, que la práctica se autoriza por vía legislativa en la región, por lo menos como te contaba, en toda América Latina. Por eso ya mismo vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal exclusivo allí en la República Oriental del Uruguay, nuestro querido y gran amigo Nicolás Herrera. ¿Cómo estás, Nico? Un gustazo enorme saludarte, Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, ¿Qué tal bien, toda campeón. la audiencia a nivel global del glóbulo de Galáctica Internacional? Bueno, sí, Uruguay haciendo punta. Está mal decirlo, pero Uruguay ha sido históricamente, legislativamente, un país de innovaciones. Tal cual. Y sí, sí, Nico. Y sí. Digamos, podemos hacer un poco de historia y hablar del primer país del mundo que establece las leyes sociales, la jornada de 8 horas, Sí. el sábado inglés, la ley de la silla, Sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. El primer país en que vota una mujer. El Claro, y primer sí. país del mundo donde votó la mujer fue el Uruguay. Entonces, fue el primer país de América en votar la ley de divorcio. Entonces, esas cosas lo han puesto a la vanguardia legislativa. Y ahora, una vez más, despenaliza la eutanasia. ¿Por qué se despenaliza la A ver, eutanasia? contanos un poquito. Primero porque la eutanasia, yo voy a decir una cosa que es muy dura y muy cruda, la eutanasia Mm, se practica desde tiempos sí, inmemoriales. sí. A ver, tenemos al abuelo con un cáncer terminal, con una metástasis completa, sufriendo, que esto que el otro, y le ponen el famoso cóctel para deprimirlo. ¿Y eso qué es? Claro. Sabemos que eso va a terminar en un paro cardiorrespiratorio, Sí. verbigracia, la muerte de la persona. Entonces, lo que se está haciendo es despenalizarlo. Ese es el A tema, ver, claro. nadie Sí. dice, bueno, No se mañana... aclara, no se aclara esto que vos estás comentando, que es perfecto, ¿no? Que es muy valedero, porque la gente a veces no entiende cuando uno hace algún tipo de comentario, pero en el fondo el tema es así, tal cual. Y hay cosas en la ley que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el médico se puede negar, lo que se llama, ¿cómo se llama? Oposición de conciencia. Sí. Puede hacer oposición de conciencia y el médico dice, yo no lo Claro, hago, no que lo lo haga hago, otro claro. médico. Sí. Segundo, si esto requiere un diagnóstico del médico tratante. Si el médico tratante no está seguro del diagnóstico, se requiere una segunda opinión. Claro. Y si así todo no se pusieran de acuerdo ambas opiniones, se llama a un ateneo médico para recién tomar la La decisión. O sea, decisión, es claro. muy Muy delicado delicado, el claro. tema. Se Y hace sí. con mucho cuidado. Sí. Eh, en realidad, Más, vuelvo más a... la consulta, por supuesto, a los familiares más allegados, ¿no? En este caso, a su Pero mujer, a eso ni los hablar. hijos, que Pero los evidentemente familiares más allegados intervienen directamente en la cuestión, ¿no? no pueden decidir Ujú. sin la anuencia del médico. Lógico, claro. Porque si no sería, bueno, vamos a limpiar al abuelo para cobrar la herencia. Exactamente, ahí está ¿Ah? la cosa, claro. Entonces, ustedes disculpen la crudeza No, del no, pero término, es pero que en el fondo ha habido casos, situaciones de estas características que llevan a establecer esta duda, ¿no? Tremenda, y que hay muchos antecedentes y casos que se han dado de esa manera, eso, Nico. Lamentablemente es exacto. así. Entonces, a mí me parece, a ver, esto yo te voy a hacer una comparación que puede ser hasta grosera de A más. ver. Hace muchos años en Uruguay se despenalizó la prostitución. Ajá. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver la prostitución con la eutanasia? Bueno, pues bien, tiene que ver. Tiene que ver con que se iba a hacer de igual manera, la única diferencia es que ahora se hace con un control médico, Claro, y bueno. ¿verdad?
La prostitución en Uruguay es legal desde el año 1901, y simplemente que las personas que ejercen el meretricio tienen que tener un control sanitario. Lógico, pero eso de alguna manera lleva tranquilidad porque evita un montón de infecciones, de problemas también para las personas y para el propio Estado, ¿no? Que después requiere de una inversión tremenda, ¿viste? Que a veces es imposible de generar o de poder controlarlo debidamente, ¿no? Y la eutanasia, lo que viene, la ley de despenalización de la eutanasia, lo que viene a hacer es a terminar con un acto de hipocresía y Tal con cual. riesgos que estaban corriendo los médicos al ejercer la eutanasia con el bendito cóctel, cuando en realidad, porque vamos a poner un caso, la persona está muy mal, está con una metástasis general, sufriendo, pasando horrible, y estaba hablando de cáncer, hay infinidad de enfermedades más, pero horrible, y la familia decide, bueno, vamos a darle el cóctel para liquidar a esta persona para que no sufra más. Y de repente, después que fallece, dicen, pero yo no quería. Entonces, si no hay un marco legal que ampare al médico que está tomando la decisión, digamos, profesional, el médico está corriendo un riesgo de locos. Entonces, por eso, y además, a ver, es terminar con la hipocresía. Tal cual, eso creo que es fundamental, más que nada. Porque ¿no? Por voy eso a poner un ejemplo personal, y me pasó en la Argentina. Mi papá, tú lo sabes muy bien, mi papá falleció hace 10 años. Incluso tú me estuviste acompañando en esa circunstancia. Y mi papá estaba muy mal, no había vuelta atrás. Entonces, yo le pedí al médico, y esto yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, que le dieran ese cóctel, y yo firmé. Yo me hice cargo del fallecimiento de mi viejo. Entonces, verlo sufrir como lo que vos contabas en su momento era un tema tremendamente dramático. Tú lo viste, fueron 18 días en el CTI. Muy difícil y ya sufriendo, aparte no te daban ninguna alternativa, no te daban ninguna salida, ¿no? No había salida, no había ninguna salida. Si salía como una planta. Entonces, y estoy hablando de algo que me tocó a mí, y sí, se le practicó la eutanasia, pero, a ver, la eutanasia no es solo la muerte digna, que es muy importante, sino la muerte piadosa. Porque si tú tenés, mirá, por ejemplo, el caso de este legislador argentino que tiene ELA, que está cada vez peor, que no me acuerdo el apellido. Bullrich, decís, sí. Bullrich, sí. Ahí está. Un gran legislador, un tipo espectacular, admirable desde todo punto de vista. Tiene el derecho de cansarse. Bueno, yo tuve mi primo Martín Carrizo, el ex baterista de un reconocido grupo, ¿no? De la Argentina, que lamentablemente tuvo ese problema también, ¿no? Un pibe muy joven, una pérdida tremenda, ¿no? Baterista de Soda Stereo, de una de las principales bandas del rock, ¿viste? De la Argentina, que lamentablemente también tuvo esa enfermedad tremenda, ¿no? Es muy doloroso. Ver el sufrimiento de él, de la propia familia, de los hijos muy chicos. Hay que poder transitar y soportar una situación de esas características, ¿no? A pesar de que se hizo todo lo que se pudo, la propia hermana, Caramelito Carrizo, que lo acompañó a Estados Unidos con un montón de tratamientos, los amigos que lo apoyaron, que lo respaldaron, pero fue una situación tremenda, muy, muy dura, ¿no? Más que nada para los hijos, para la familia, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Y creo que tú vas a coincidir conmigo en que el legislar en la materia es legislar contra la hipocresía. Entonces dejémonos de jorobar, por no decir otra palabra que no es acorde, dejémonos de jorobar y pongamos en blanco y negro cosas que ocurren. Claro, porque estas enfermedades que son terminales no le dan respiro, no le dan aire a la persona, no le dan otra alternativa. Es muy difícil cuando está en una situación
tremendamente avanzada que la persona pueda salir. Si hay alternativas, bueno, macanudo, hacer todo lo posible, pero que la persona, que ese cuerpo siga en un estado de sufrimiento, la verdad que es tremendo, ¿no? Tremendo para él y tremendo para la gente que ve justamente el padecimiento que tiene ese ser que no tiene ninguna alternativa, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Ese ser que uno ama y que, por ejemplo, como en el caso que te contaba de mi papá, me llegó a decir cuando todavía estaba un poco consciente, ay hijo, qué dolor, cómo me cuesta morirme. Oh, ¿Qué puedo hacer frente a eso? Entonces, por eso te digo, no es solo la muerte digna a la cual cualquier persona tiene todo el derecho del mundo, sino es la muerte piadosa. Ahí está. A la cual toda persona, creo yo, es mi opinión, pero toda persona tiene derecho, ¿correcto? Seguro. Entonces, yo creo que es una buena legislación, más allá de que es polémica, es difícil de tragar, y no es fácil porque hay un montón de cuestionamiento que se hace en la sociedad y que hace a que esa persona que tiene que tomar esa decisión tremenda, durísima, no es una cosa, es horrible, claro. Ahora, con estos 20 votos a favor de un total de 31 senadores presentes, de alguna manera, en este caso, Uruguay aprueba la ley de una muerte digna, como vos lo decías, ¿no? Siendo el primero en América Latina, claramente en despenalizar esta práctica mediante una ley. Hasta ahora solo Colombia, creo, ¿no? Solo Colombia y Ecuador la estaban permitiendo, aunque a través, bueno, de fallos judiciales y no por decisión del Parlamento, decían, ¿no? Con muchas restricciones Colombia y Ecuador. Sí. Acá, cuando te digo 20 en 31, no olvidemos que son 31 senadores. En Uruguay no hay más de 31. Sí. Son 30 senadores más la vicepresidente, que es... en total, claro, estamos hablando de 30, claro. O sea, estaban presentes todos los senadores. O sea que solamente 10 senadores o 11 senadores han votado en contra. No estaban a 11 favor. senadores, sí, entre votos en contra y abstenciones. Entre votos en contra y abstenciones. Lo bueno es que participaron muchos médicos reconocidos de Uruguay, juristas, religiosos, legisladores, porque ya, yo recuerdo, ¿te acordás que en el 2020 la iniciativa que habían tomado en su momento había sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero recién, ahora en el 2025, pasaron 5 años, ¿no? Recién se obtuvo lo que es la ratificación del Senado, que cerró un proceso histórico, ¿no? Esto se venía hablando desde hace bastante tiempo, no es que salió entre gallos y medianoche, hay que aclararlo eso, ¿no? Ya es un tema que venía siendo tratado hace 5 años atrás, del 2020, cuando se empezó a hablar de esta cuestión, ¿no? Lo planteó el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, que es el que lo llevó adelante, y la verdad que sí, se ha discutido, a la Comisión de Salud han asistido no solo grandes médicos, sino también líderes religiosos. Nadie quiere que nadie se muera 10 minutos antes, pero tampoco que sufra esos últimos 10 minutos ahí está, claro. al borde de lo indecible. Y sí. No tiene es como lo planteabas vos, es una ley de muerte digna, que aparte tiene una serie de artículos, en este caso creo que son alrededor de 12, 13 artículos, que establece que se puede acceder a la eutanasia las personas mayores de edad psíquicamente aptas y que sufran justamente esto que estábamos hablando, ¿no? Lo que es concretamente una enfermedad terminal, incurable e irreversible, pero que tenga un deterioro grave de su calidad de vida, ¿no? Eso también es importante aclararlo, porque si uno, viste, se puede tomar como que, bueno, puede haber algún tipo de especulación como la que vos comentabas, ¿no? Que algún loquito se le puede pasar por la cabeza tomar determinada necesidad por una cuestión de conveniencia económica, no material. Ahora, este procedimiento, concretamente, ¿qué hay que hacerlo? ¿Solicitarlo por escrito, dicen, por lo menos, con un diálogo, como vos lo planteabas, con el médico tratante, quien, bueno, verifica que la decisión sea libre, seria y firme, porque si no, no es que se hace así al tuntún, ¿no? El médico se hace responsable
de la decisión que está tomando, pero ahora con un marco legal que lo ampara. Claro. Pero además, una cosa importante, el procedimiento de eutanasia se puede interrumpir en cualquier momento por la sola voluntad de la persona. Ajá. Se puede interrumpir. A ver, tú y yo teníamos un amigo, Gustavo Rodríguez, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, Gustavo falleció de cáncer, ¿tá? Y él no quiso ningún tratamiento. Claro. Claro. Y él se fue de esa manera. Sí. Entonces, hay tantas decisiones, Pedro, como personas sabemos en el mundo, y son todas respetables. Sí. Son todas respetables. Entonces, a mí me parece, te vuelvo a decir lo mismo, esta es una ley contra la hipocresía. Perdón, Sí. esta es una ley contra la hipocresía. Contra la hipocresía de dejar de mentir de algo que veníamos haciendo hace muchos se venía años. dando, claro, exactamente. No es que sea una cuestión que se les ocurre ahora, ¿no? Esta normativa también impide que se apliquen eutanancias a extranjeros, ¿no? Dicen que solamente tienen que ser residentes, no residentes, y prohíbe la creación de clínicas dedicadas exclusivamente a este fin. O sea que acá se está intentando de que esto no se transforme en un negocio futuro, que en Uruguay no sea un negocio que venga gente de otros países extranjeros como para tener justamente ese procedimiento, ¿no? Está específicamente prohibido. Te repito, a ver, voy a decirte algo que suena feo, pero lo hemos hablado tú y yo 1.000.000 de veces. Uruguay es un país serio. Uruguay es un país serio. Y estas cosas no quedan en aguas de borraja, medias tintas. Las cosas se hacen de una manera prolijas, bien prolijas, claro, ordenadas. O sea, no se puede transformar en un negocio porque además, tú no te olvides que la salud, si bien en Uruguay hay la salud privada y salud pública como en todos lados, pero acá existe lo que se llama la policía sanitaria. La policía sanitaria es el Ministerio de Salud Pública, que es el que manda. Claro. En esa materia. Sí, yo recuerdo en algún momento, hablando de la policía sanitaria, no sé si tenía ese nombre o otro, cuando fue el caso Maradona y de Punta del Este, que viste querían tapar un montón de situaciones, directamente intervino el juzgado y aparecieron 2 o 3 personas que eran veedores justamente de los organismos de salud pública del Estado uruguayo, intervinieron y dijeron, no señores, hay que dar a conocer toda la situación del caso, ¿no? Cuando evidentemente aquí en la Argentina querían ocultar, no querían dar la información que correspondía. Acá las instituciones, ¿no? Claro, ¿sabés qué pasa, Pedro? Es un tema institucional. Claro. Acá las instituciones se respetan. Entonces, si salud pública, te voy a poner un ejemplo, hubo un matrimonio argentino que se negaba a vacunar a sus hijos. Acá la vacunación de los menores es obligatoria. Si no, te sacan la patria potestad. Punto, fin de la historia. Entonces, esta gente estuvo mucho tiempo peleándola, pero la escolarización, la identificación, o sea, el sacarles documento, y la vacunación en Uruguay es obligatoria. Si tú no cumples con esto, estás incurriendo en un delito que se llama incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Por lo tanto, hablando en buen romance, vas en cana y te sacan los chicos. Y bueno, es lo que corresponde. Realmente, cuando un país funciona, tiene que tener justamente una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Si no, pasa lo que vemos en muchos otros países del continente, que es un desastre, ¿no? Pero bueno, un dato realmente y una decisión oportuna y acorde a los tiempos que corren, que por lo menos permite que la eutanasia en Uruguay se lleve adelante. Y una ley valiente, creo yo. Una ley valiente, digo. Fue aprobada con algunos votos del Partido Nacional, algunos votos del Partido Colorado y los votos completos del Frente Amplio. Yo te repito, es una iniciativa del Partido Colorado y realmente digo, pero más allá de a quién se le haya ocurrido, que eso es lo de menos, creo que es una ley valiente, es una ley que viene a poner blanco sobre negro en un montón de situaciones y viene a proteger también a los médicos, que no me parece poca cosa. No, es un tema fundamental. Te llevo a otro tema realmente que nos preocupa de los dos lados, ¿no? De los dos lados de la orilla del Río de la Plata, ¿no? El caso Lautra, ¿no? ¿Cómo se entiende el caso Lautra, ¿no? De este compatriota de ustedes, el uruguayo, que se cruza a la Argentina y termina asesinando
a su ex mujer, a la suegra, al remisero. Es una cosa que realmente no se puede entender cómo maquinó, qué pasó por la cabeza de esta persona, ¿no? Mirá, solo una bestia termina con la vida de 3 personas por el motivo que sea. A ver, hace poquito cumplimos 2 años de la masacre en Israel. Sí. Digamos, generada por bestias, porque solo bestias, y pobres bestias los que estoy diciendo de ellas. Pero, a ver, es como hace poco un señor fue a buscar a sus hijos peleado con la mujer y se tiró a un arroyo con auto y todo y se mató a él y mató a los hijos. Una locura total, ¿no? O sea, estamos todos locos. Es como la muerte de las si querés matarte, bueno, matate vos, pero ¿qué culpa tienen tus pobres hijos, no? Pero matate tranquilo. Y ahora este muchacho llevó en todo este rey, lo llevó al hijo que ya tenía problemas y tuvo que vivir y transitar toda esta situación, ¿no? Ver lo que pasó con la madre, ver lo que pasó con la detención de él, o sea, el trauma que le generó, o sea, una locura, un descontrol que no se puede de ninguna manera entender lo que pasa por una mente humana que llega a esta situación, ¿no? Mira, lo único que me tranquiliza es que en Argentina, a diferencia de Uruguay, y yo estoy muy de acuerdo con esas leyes en Argentina, hay cadena perpetua. Sí. Bueno, porque una bestia de este calibre no merece menos. La verdad que es tremendo. Lo que se ha vivido con este y otros casos, realmente que todos los días tenemos algo similar, es una verdadera locura. Un horror. Sí. Un verdadero horror. Gracias por este informe. Felicitaciones a los legisladores de Uruguay por definir este tema de la eutanasia, que seguramente va a llevar claridad, ¿no?, para el tema de la salubridad y del padecimiento de muchas personas. Ojalá sirva de espejo para otros países. Seguramente que va a ser así. Gracias, Nico. Como siempre, estamos en contacto, querido. Un gran abrazo. Un inmenso abrazo a toda la audiencia de Galáctica y especial para ti, Pedro, gracias, que te quiero mucho. Gracias, gran abrazo. Igualmente para vos. Gracias. Chao, chao. Nicolás Herrera, nuestro corresponsal exclusivo en la República del Uruguay, con 2 temitas que tocamos, la eutanasia y el caso Lautra, que realmente es una locura total. Ya volvemos.